Bueno, Arias apareció en todos los medios nacionales. Su denuncia es poderosa en los términos que voy a desplegar rápidamente. Lo primero es que tuvo la policía un accionar realmente irregular, que luego se concentró esa irregularidad en el trabajo del fiscal Condomina Alcorta, que encontró en otro juez, en este caso de garantías, el doctor Atencio, la convalidación de la primera irregularidad y al final, para frenar la investigación, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por esto digo que es impunidad, que difícilmente se puede alcanzar el grado de verdad que se ajusta al primer criterio que esbocé en este programa, que vivimos en un país bajo sospecha. Y la verdad es relativa y, por tanto, en muchas ocasiones no se busca. El doctor Arias, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en un salón que está en el subsuelo del edificio anexo, habló del listado del gobierno y arrancó así. Quiero contarles que esta causa, en la cual intervengo, estas causas, porque ahora son muchas, se suscita a partir de la presentación del doctor Julián Azar, mientras yo estaba de turno, el día 5 de abril. Quien tuvo la inquietud de verificar la realidad de estos números de víctimas que se estaban manejando y si había menores de edad entre las víctimas. Y realizó esta presentación y empezamos rápidamente a producir pruebas que él había requerido. Habilitamos días y horas para ese fin de semana y empezamos a caminar, recorriendo distintos lugares, hablando con distintas personas, algunos en trámites informales y otros trámites formales. Y el día lunes pudimos dar con la primera víctima, Juan Carlos García, que ya estaba, que no estaba en los listados y aún continúa sin estar en los listados oficiales. Pese a que también la legislatura, la Cámara de Diputados le ha hecho un homenaje, le ha hecho un reconocimiento, sigue sin estar en el listado oficial, ni de los 51 ni de los 60. Y voy a hablar de los listados porque es lo primero que preguntan todos los periodistas, pero yo creo que no es lo más importante. Lo más importante son las irregularidades que se han encontrado, que se han puesto en evidencia a partir de mi intervención en esta causa. Luego de esos 51 personas, nosotros, la policía me había entregado un listado a mí, con personas fallecidas y personas que estaban buscando. Yo la di a conocer públicamente esa lista. Había 23 desaparecidos y a la par el ministro, el día 6 o 7, no recuerdo, ese fin de semana, dio a conocer que había un solo desaparecido cuando la propia policía decía que había 23 hasta ese entonces. Entonces ahí empezamos en un periodo de mucha desinformación, pero nosotros seguimos constatando caso por caso, con testimonios, con documentación, y pudimos llegar hasta donde nos dejaron, hasta que el doctor Atencio planteó a instancias del doctor Condomina Alcorta, el fiscal que interviene en la causa, el planteo de competencia a 57 víctimas. Luego el Poder Ejecutivo dio a conocer 60. No sabemos quiénes son, no podemos cotejar si están, tenemos algunos bueno, pero yo creo que se tiene que terminar esto de dar números al azar sin decir quiénes son las personas, porque a lo que a nosotros nos interesa son las individualidades, no los números. Ahora dicen, no, si son 216, cualquier puede salir otra vez, ¿quién da más? ¿Quién da más? No es esto así. Debemos decir quiénes. Esto es lo importante, para que podamos cotejar los datos. Por eso yo di a conocer un listado de gente que digo, estoy investigando estos casos. Algún diario publicó, Arias confirma 19 casos más. Esto no es así. Interpreten bien la información. Yo di a conocer un caso de personas que estábamos investigando, un grupo de personas que estábamos investigando.
impresionante que un juez diga ante la mayoría de los medios de comunicación nacionales que no confía en los datos públicos, que el trabajo a realizar ha sido de buscar testimonios de los familiares de aquellos que perecieron, que en el listado de 37 personas fallecidas que entrega el Poder Ejecutivo hay 4 personas que están inscriptas allí pero que fallecieron antes del temporal. Y se registra la muerte de un menor cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires había negado esto y explica lo del menor, la búsqueda del doctor Julián Axat, que es defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que comienza a trabajar con el doctor Arias. El siguiente audio tiene que ver con lo no registrado o lo no ocurrido en esto de las sospechas que van a quedar y que siguen permaneciendo allí, porque la mayoría de las víctimas están ubicadas en el casco urbano. ¿Y qué sucedió a la vera de los arroyos? Que crecieron en forma exponencial y se llevaron todo puesto. Esto lo señala el doctor Arias para decir que hay una sola persona de nacionalidad extranjera que aparece en el reconocimiento oficial. Y los indocumentados, no había más. Escuchemos con atención porque es más que una exposición, una denuncia contra el poder. Y de este universo de información que se dio a conocer surgen varias perplejidades. La primera es la que presentó el doctor Julián Axat. No hay menores. Bueno, hay uno, ¿no? En el listado 27, ya lo vimos. No hay menores. En este listado de 51 personas que dio a conocer el Poder Ejecutivo. Después, a excepción de la familia Mendoza, no existen personas extranjeras ni indocumentadas que viven, muchas de ellas, como sabemos, en las márgenes y las cuencas de los arroyos que se inundaron, que son los que más sufrieron las consecuencias. Y en consonancia con esto, la mayoría de los reconocidos en ese listado 51 corresponden al casco urbano. Corresponden al casco urbano. Fíjense en la enorme cantidad. Muy pocos están fuera del casco urbano. Y los arroyos que provocaron inundación están fuera del casco urbano. Son perplejidades solamente, no quiero decir que otra cosa que eso, ¿no? Después, de la totalidad de las 51 víctimas reconocidas inicialmente por el Poder Ejecutivo, 25 figuran fallecidas el 2 de abril, puntualmente a las 22 horas. Puntualmente a las 22 horas. Mientras que otras 22 personas fallecieron puntualmente a las 23 horas. Ahora, ¿todos se pusieron de acuerdo para morirse a la misma hora? Es decir, que hay 47 víctimas de las 51 que murieron a la misma hora el día 2. No existen prácticamente víctimas de esos 51 de los días posteriores. Hubo un corte ahí, en el día 2. Hubo evidentemente un corte. Se tomaron algunos casos, pero que no murió también gente a causa del personal después del día 2 a las 22 y a las 23 horas. No hubo fallecimientos a causa del temporal. Bueno, nosotros, a ver si podemos avanzar con nuestros gráficos. Ahí tenemos. Estos son las personas fallecidas por día en La Plata durante ese periodo. Ustedes ven que el día 3 también hubo bastantes fallecimientos. Lo mismo el día 4, y van bajando, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas víctimas cuántas de esas personas pueden haber sido víctimas del temporal? Bueno, eso también es lo que estamos viendo, porque la mayoría, si bien corresponden al día 2, los restantes días también hubo gran cantidad de decesos, que evidentemente no han sido incorporados, porque se cerró la mayoría en el día 51, en el día 2, la mayoría de los 51.
Bueno, ahí lo que estaba diciendo el doctor Arias es que, de acuerdo a la documentación oficial, 25 personas murieron a las 22 horas del 2 de abril y 22 personas más a las 23 horas del 2 de abril. Es decir, se pusieron de acuerdo. Esto es lo que dijo el doctor Arias. De acuerdo a la información oficial. Algunas consideraciones que él entregó también y que rápidamente, porque es muy largo, son 40 minutos y no lo podemos procesar, estamos eligiendo los puntos más altos, es que la primera víctima, Juan Carlos García, que es reconocido pero no incorporado en el listado oficial, muere producto del agua, muere ahogado. Sin embargo, en el certificado de función figura paro cardiorrespiratorio no traumático. Si murió ahogado, decía el doctor Arias, es traumático. Y lo que es grave, que dijo el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, es que los cuerpos fueron entregados sin autopsia. Y esta fue una autorización que hizo el fiscal Condomina Alcorta, a quien ha pedido el doctor Arias, a la procuradora y a la doctora Falvo, que lo saque de la causa porque él está investigando sus propias irregularidades. Lo decía así el doctor Arias. La mayoría de los cuerpos fueron entregados sin autopsia. No se hicieron autopsia. Esto es verdaderamente grave. Yo dije un poco exagerando, porque soy exagerado. Cualquiera puede empastillar a una persona, dándole algunos calmantes, y tirarla adormecida a la calle mientras hay una inundación, se muere ahogado y nadie sabe que murió. El delito no se comprueba jamás. Hemos tenido casos emblemáticos, García Jesús y otros. Hay que hacer autopsia de los cuerpos. Acá no se hicieron autopsias. Y tiene que haber una prohibición de que el cuerpo sea cremado. Y aquí se han cremado montones de cuerpos. ¿Cuántos? No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque en el registro de las personas no queda ninguna constancia. Escucharon bien, no queda ninguna constancia. Se firma este formulario 03, se inscribe en un acta, se da el certificado de defunción y se pide una licencia de inhumación, que es la que conservan los cementerios. Pero de esas licencias no queda asentado en el registro. Ustedes quieren rastrear hoy a una persona, yo en la investigación quiero rastrear a una persona, y no tengo modo de hacerlo, no sé dónde está enterrada, no sé si fue cremada. Hay una pequeña constancia escrita que dice traslado, por ejemplo, en el formulario. Sí, hay una constancia, pero no sabemos dónde. Y si está fuera de la jurisdicción. Si no está fuera, si está dentro de la jurisdicción, no dice nada. Puede estar en el cementerio local, puede estar en otro lugar, no sabemos si fue cremado o no. Sabemos que fueron cremados, la mayoría por los testimonios de las personas, y yo reitero, lo más importante por lo cual nosotros nos estamos afirmando. Esto tiene que ser revisado. Esto tiene que ser revisado. La ley tiene que contemplar esto, hay que modificar esta norma. Porque no puede ser que, si uno quiera saber dónde fue un cuerpo, porque hay que hacer la exhumación, para hacer una autopsia, para determinar sus causales de muerte, no sabemos dónde está. Hay que hacer toda una búsqueda en todos los cementerios. Pero además, la ley exige que siempre que hay una muerte traumática, se haga una autopsia. En caso de duda, debe hacerse la autopsia. El cuerpo debe ir a la morgue, se debe hacer la autopsia, los médicos forenses determinar las causales de muerte, y luego, una vez que el fiscal lo autoriza, mediante un oficio judicial, recién ahí se puede retirar el cuerpo. Acá no hubo oficios judiciales. Acá el fiscal autorizado la entrega verbalmente, según dejaron constancia los propios empleados de registro, la entrega de los cuerpos sin oficio judicial y sin autopsia y sin cumplir con los pasos que requiere la ley. Por esa razón,
ha sido denunciado penalmente el fiscal. Sin autopsia, sin oficio judicial, se entregaron los cuerpos. Por eso lo ha denunciado penalmente el doctor Arias. Lo último es lo que encontró Arias, que en una delegación descentralizada del registro provincial, allí en La Plata, al lado de la delegación, una casa funeraria, donde se hicieron varios trámites. Lo escuchamos. Nosotros hemos podido comprobar en el expediente que la delegación centralizada de funciones ubicada en la calle 72 entre 133 y 124 a cargo de Adriana Calduch se encuentra emplazada en la misma vivienda donde funciona el servicio funerario de Gladys Bazán. Y aparentemente existiría una relación de parentesco entre ambas. Y algunos de los traslados y cremaciones de las víctimas del temporal habrían sido realizados por dicha casa de cementerio. Esto, señores, nadie ve esto es un escándalo. Es como si yo tuviera al lado del juzgado, en el mismo edificio del juzgado, un estudio jurídico. Hay incompatibilidad plena. La misma casa, ustedes ven, comparten y más, se comparten el fondo, en el registro de las personas. Tenganlo presente. Es un acto de color. Sería ingenuo de mi parte no señalar que esto, además de una denuncia de carácter estructural, calza en la discusión política que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. Lo que se espera es que los familiares de las víctimas y las víctimas no sean manoseadas ni por una interna ni por una estructura política que reconoce un derecho y castiga a la vuelta, cuando los números son más poderosos que las individualidades y el dolor. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.